La deidad. Desde el principio, fin de la escritura, se nos presenta la deidad. Génesis 1:1 empieza diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y quién está hablando ahí? La deidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Obviamente, no lo dice así. Eso lo aprendemos leyendo otros textos de la Escritura. Hermanos, para muchas personas, hablar de Jesús se convierte no en un dilema, sino en un trilema. Él es Señor, Él es un falsario o Él es un lunático. Es algo que el hombre tiene que decidir cómo lo verá a Él y cómo lo tomará a Él. Tiene tres opciones y es un gran dilema. Señor Lewis, en su libro Meramente Cristianismo, acerca de esto que acabo de decir, escribió lo siguiente. Estoy tratando aquí de prevenir a cualquiera para que no diga la necedad que la gente dice a menudo respecto de él. Estoy dispuesto a aceptar a Jesús como un gran maestro de moral, pero no acepto sus aseveraciones de ser Dios. Eso es lo que no debemos decir. Un hombre que fuese meramente hombre y dijera las cosas que dijo Jesús, no sería un gran maestro de moral. Podría ser un lunático. En un mismo nivel con el hombre que dice que es un huevo revuelto. O bien podría ser un demonio infernal. Le corresponde a usted hacer la elección. Si este hombre fue y es el Hijo de Dios, o si es un demente o algo peor. Usted puede encerrarle por loco, puede escupirle y darle muerte como si fuera un demonio, o puede postrarse a sus pies y llamarle Señor y Dios. Pero no nos presentemos con la necedad de una arrogante condescendencia acerca de que Él es un gran maestro humano. Él no nos ha dejado abierta esa posibilidad, ni siquiera lo intentó. Señor Hort, en su libro El camino, la verdad y la vida, escribe: sus palabras, refiriéndose a las palabras de Jesús, sus palabras eran de tal modo partes y pronunciamientos de sí mismo, que no tenían significado como declaraciones abstractas de verdad proferida por él en calidad de oráculo divino o profeta. Quítensele a él como el asunto primario, aun cuando no el último. Quítensele a él como el asunto primario de cada declaración. Y todo se desmorona. El señor Kenneth Scott, en su libro Una historia del cristianismo, escribe: no son sus enseñanzas las que hacen que Jesús sea tan notable, aun cuando éstas serían suficientes para concederle distinción. Es una combinación de las enseñanzas con el hombre mismo. No puede separárseles. Debe ser obvio para cualquier lector meditativo de los registros evangélicos que Jesús consideraba que él y su mensaje eran inseparables. Él era un gran maestro, pero era más que eso. Sus enseñanzas con respecto al reino de Dios, de la conducta humana y de Dios eran importantes, pero no podían divorciarse de él sin que, desde su punto de vista,
quedaran viciadas. Estas citas, hermanos, que he hecho de estos escritores son bastante interesantes, porque nosotros debemos tomar una decisión respecto de cómo es que vamos a empezar a ver a Jesús de Nazaret. Él afirmó, él aseveró ser Dios. Y eso que él dijo nos presenta dos alternativas. Una, que lo que él afirmó era falso. O dos, que lo que él afirmó era verdad. Pero vamos un momentito a mirar lo que tiene que ver si sus aseveraciones eran falsas, eran mentiras. También nos da dos alternativas. Uno, él sabía que lo que decía era mentira. Si eso es así, entonces él mismo representó una comedia engañosa. Fue un mentiroso, fue un hipócrita, fue un demonio y finalmente un necio, porque permitió que lo mataran por esas afirmaciones que hizo. Falsas. Sí, eran falsas. La otra alternativa que se nos presenta con sus afirmaciones, si eran falsas, es que él no sabía que lo que decía no era verdad. Y si eso es así, si él no sabía que sus afirmaciones no eran verdad, entonces estaba sinceramente engañado. Y al estar sinceramente engañado, era un loco, era un lunático. Porque miremos lo que le pasó y cómo terminó su existencia. Ahora, si sus afirmaciones eran verdad y son verdad, entonces Él es Señor. Él es nuestro Señor todopoderoso. Y eso al mismo tiempo nos da dos alternativas. Yo tengo dos alternativas. Una, puedo decidir aceptar lo que Él dijo, creerlo, o puedo rechazarlo. Hermanos, a partir de esta noche, a partir de esta lección, vamos a empezar a mirar lo que la Escritura dice acerca de Él, lo que Él afirmó, lo que Él dijo de Él mismo, lo que Él declaró ser, el gran yo soy. Ya será su decisión si acepta lo que Él dijo o si rechaza lo que Él dijo. Si decide aceptar lo que Él dijo, entonces tenemos el gran compromiso de adorarlo, creerlo, proclamarlo como quien es. Dios absoluto. Dios en todo el sentido de la palabra. Si no, usted tiene la otra opción, rechazar. Y estar dispuesto a aceptar las consecuencias de su decisión. En esta noche, quiero que miremos un texto en particular, Primera de Timoteo capítulo 3, que habla del misterio de la piedad. El apóstol Pablo escribe en el verso 16 de Primera de Timoteo 3 lo siguiente. Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Esto es lo que dice aquí el apóstol Pablo respecto
del misterio de la piedad. Pero ¿cómo empieza él declarando esta verdad? Dice, indiscutiblemente. En otras palabras, no hay razón para la duda. No hay razón para cuestionamientos. No hay motivo para colocar interrogantes con respecto al verbo de Dios, con respecto a nuestro Dios. Por eso dice, indiscutiblemente, no hay pie para discusión. Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Mi antecedente religioso es católico. Y en el catolicismo se me enseñó que la Trinidad era un misterio. Pero lo que enseña la Escritura es que eso era un misterio. Ya no lo es. Porque Dios reveló ese misterio. La palabra misterio viene de este término griego que, acorde al diccionario del señor Vine, significa primariamente aquello que, estando más allá de la posibilidad de ser conocido por medios naturales, solo puede llegarse a saber por revelación divina. Y se hace saber de una manera y en un tiempo señalados por Dios, y solo aquellos que están iluminados por su Espíritu. Este misterio que está más allá de ser conocido por medios naturales, solo puede llegarse a saber por revelación divina. ¿Y qué hizo Dios? Lo reveló. Lo reveló en su palabra. Ya no es un misterio. Ya el Espíritu Santo reveló a los siervos de Dios ese misterio y se puso por escrito. Y aquí lo tenemos. El misterio de la piedad. Era un misterio. Ya no lo es. ¿Y en qué consistía este misterio de la piedad? Que Dios fue manifestado en carne. Que Dios fue justificado en el Espíritu. Que Dios fue visto de los ángeles. Que Dios fue predicado a los gentiles. Que Dios fue creído en el mundo. Que Dios fue recibido arriba en gloria. Estos son los 5 pilares, los 6 pilares de este misterio. Misterio que fue revelado, como lo expone aquí en estos 5 enunciados, en estos 6 enunciados. Señor Charles Spurgeon dio un sermón increíble, espectacular, sobre 1 de Timoteo 3:16. Y el título de ese sermón se conoce como el misterio sextuplo, porque son 6 cosas las que se menciona o que mencionó Pablo en 1 de Timoteo 3:16. Por eso se llama el misterio sextuplo. Yo voy a citar lo que él en su sermón dijo en algunos apartes de este pasaje de 1 de Timoteo 3:16. Hay muy poco lugar para discutir acerca de este asunto. Porque si el texto no dice que Dios fue manifestado en la carne, ¿quién dice entonces que fue? ¿Fue un hombre o un ángel o un demonio? ¿Nos dice que un hombre fue manifestado en la carne? Con seguridad no puede ser esta la enseñanza, porque todo hombre es manifestado en la carne. Y no hay sentido al hacer tal afirmación referente a un mero hombre y luego llamarle un misterio. Fue entonces un ángel, pero ¿qué ángel se ha manifestado nunca en la carne? Y si lo fue,
¿Sería, por cierto, un misterio que hubiera sido visto de los ángeles? ¿Es una maravilla para un ángel ver a otro ángel? ¿Podrá hacer que el demonio fuera manifestado en la carne? Si es así, él ha sido recibido arriba en gloria. Lo que esperamos no habrá sucedido. Por lo tanto, si el que fue manifestado en la carne no fue un hombre, ni un ángel, ni un demonio, con seguridad debió haber sido Dios. Y así, si la palabra no está allí, debe estar el sentido, o hay un contrasentido. Creemos que si la crítica pasara el texto por un molino, no sacaría ni más ni menos que el sentido expresado en nuestra magnífica versión antigua. Dios fue manifestado en carne. Vamos entonces, hermanos, a aprovechar este tiempo que tenemos en esta noche para mirar el misterio sextuple, el misterio de la piedad, el misterio que no tiene discusión, el misterio que no da pie a interrogantes, a dudas, a contrasentidos o a contradicciones. Lo primero que dice en el enunciado del apóstol Pablo es que este misterio de la piedad declara: Dios fue manifestado en carne. Juan, el apóstol, lo enseñó, lo declaró, y lo declaró de una manera tan evidente que no hay razón para dudar de esa verdad. Juan 1:1 empieza diciendo: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Pero ¿qué ocurrió con ese verbo? Que existía con Dios y que al mismo tiempo era Dios como aquel con quien él estaba en el principio. El verso 14 nos dice qué ocurrió con ese verbo. Con ese verbo que es Dios. Dice: aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios fue manifestado en carne. Eso era un misterio, pero que fue revelado. Dios fue manifestado en carne. El verbo, Dios el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Pablo, cuando escribe a los filipenses en el capítulo 2, hablando de eso que hizo el verbo, que dejó el cielo, se humanó, tomó nuestra forma, se hizo carne, se manifestó en carne. Dios se hizo carne. Declara Pablo en el Filipenses 2, empezando en el verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿No estimó qué? Ser igual a Dios. ¿Qué era Jesús? Igual a Dios. Y dijo que él no consideraba eso como razón para aferrarse a eso y no venir a este mundo. Porque vino a este mundo. Y es lo que nos dice el verso 7. Se despojó a sí mismo. Tomó forma de siervo. Se hizo igual a nosotros. Se vistió de carne. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Y se hizo semejante a usted y a mí. Dios se hizo igual a nosotros. Se hizo semejante a nosotros. Tomó forma humana.
¿Qué forma tenía cuando estaba en el cielo? Dice el verso 6, siendo en forma de Dios. Y cuando vino a este mundo, tomó forma de hombre. Pero hagamos una aclaración. Sin dejar de ser Dios. Se despojó a sí mismo. Se despojó de algo. Hubo algo de lo cual se despojó. ¿Qué fue eso? Bueno, se despojó de la forma que tenía allá en el cielo y tomó la forma de hombre para estar aquí en la tierra. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús, nos dice aquí el apóstol Pablo, no se despojó de la igualdad que tenía con Dios el Padre. Se despojó de una forma que tenía. ¿Cuál era la forma que tenía? Versículo 6, la forma de Dios. ¿Cómo es la forma de Dios? No la conozco. La Biblia no nos dice cómo se ve Dios, cuál es su forma, cómo es su figura. La Biblia no lo dice. ¿Cuál es la forma de Él? Se desconoce. Se despojó de esa forma y tomó la forma de nosotros, la de un hombre, la de un humano. Por eso cuando los judíos lo veían, ¿qué forma veían? No veían la forma de Dios, veían la forma de un hombre. Por eso para ellos era inaceptable que ese ser que tenía forma de hombre dijera y afirmara que él era igual a Dios. Por eso le mataron, porque consideraron como blasfemia que un hombre a quien ellos veían afirmara ser Dios. No lo veían como Dios, porque no tenía la forma de Dios. Esa forma la dejó en el cielo, se despojó de esa forma y tomó la forma de hombre. Por eso dice Pablo, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Lo segundo que nos dice es que Dios fue justificado en el Espíritu. ¿Qué significa eso de justificado en el Espíritu? El comentario bíblico del señor Serre dice, justificar a uno significa declarar y probar que él es lo que afirma ser y desaprobar todas acusaciones falsas que pudieran ser hechas contra él. Fue justificado en el Espíritu. Romanos 1. El apóstol Pablo habla de esto y dice en el verso 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. A esa justificación se estaba refiriendo. De eso estaba hablando el apóstol Pablo. El mismo que escribió Primera de Timoteo 3 es el mismo que escribió Romanos capítulo 1. Fue declarado Hijo de Dios, fue justificado, fue demostrado, se corroboró, se declaró que Él realmente era quien decía que era. ¿Y quién lo hizo? El Espíritu. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. Lo siguiente que dice Pablo es que fue visto de los ángeles. Cuando el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra, lo vieron los ángeles. El apóstol Pablo escribió en su primera carta, capítulo 1, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo,
cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Fue visto de los ángeles. Dice el apóstol Pablo, Dios fue visto de los ángeles. Cuando estuvo aquí en la tierra, los ángeles lo vieron. Mateo en el capítulo 4 dice en el verso 11, el diablo entonces le dejó y aquí que vinieron ángeles y le servían. Después de que él fue tentado por el diablo en el desierto. ¿Quiénes vinieron? Los ángeles. ¿Qué hicieron? Le servían. Lo vieron los ángeles. Dios fue visto de los ángeles. En Lucas 22 dice el verso 38, entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo, basta. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Dios fue visto de los ángeles. Mateo 28. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Estamos hablando del día de la resurrección del Señor. ¿Y quiénes estuvieron presentes ahí para remover la piedra y que el Señor Jesús saliera de su sepulcro? Un ángel. Como dice Pablo, Dios fue visto de los ángeles. No solamente Dios fue visto de los ángeles, Dios fue predicado a los gentiles. En la gran comisión que el Señor dio a los apóstoles, les dijo en Marcos 16:15, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Dios fue predicado a los gentiles. Hechos 13:46 dice, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Dios fue predicado a los gentiles. También dice Pablo en 1 de Timoteo 3:16, que Dios fue creído en el mundo. Libros de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 17 dice, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Y en el verso 6 añade, pero no hallándolos trajeron a Jasón y algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, estos que trastornan al mundo entero también han venido acá. Dios, hermanos, fue creído en el mundo. Dios, dice Pablo, fue recibido arriba en gloria. Así lo declara la Escritura. Hechos 1 nos habla a nosotros del día en que Él, estando reunido con sus discípulos, ascendió a los cielos. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. La profecía de Daniel hablaba de ese evento. En el capítulo 7 declara, empezando en el verso 13, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. He aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todas las naciones, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. Juan 17.
la oración del Señor Jesús, la noche antes de que Judas la entregara, le ora al Padre y le dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Sí, hermanos. Jesús, el misterio de la piedad ha sido revelado. Por eso, en la oración de Jesús al Padre le dijo: yo he cumplido con la obra que me diste que hiciese. Ahora, Padre, glorifícame. Glorifícame al lado tuyo con la gloria que tenía contigo antes que el mundo fuese. Este, hermanos, es el misterio de la piedad. Es indiscutible. No hay pie a cuestionamientos. No da pie a incertidumbres, sino que es algo que nosotros debemos creer. Porque es indiscutible y nuestra única opción es aceptar. Dios les bendiga, hermanos.